Bendiciones a todos. Les saluda Luis Sánchez de Texigua del Paraíso, Honduras. Un misionero que le sirve al Señor con un celo y con un deseo de que todo lo que hagamos, lo hagamos no solamente para el Señor, sino que lo hagamos porque el Señor lo ha ordenado. Quiero comentar a ustedes acerca de una moda que está pasando. Hoy todos los pastores de iglesias, a excepción de algunos pocos, ¿verdad?, quieren volverse escritores de libros. Y es que hay motivaciones corruptas en el por qué querer escribir un libro. Ellos están siguiendo la influencia mediática. Por ejemplo, Dante Gebel ha vendido más de 500 copias de sus libros. ¿Qué quiere decir? Que este individuo, si le ponemos un precio de 300 lempiras como promedio de costo del libro, que obviamente pueda que sea más, pero poniéndole 300 lempiras por promedio de cada libro, este señor ha recibido como ingreso de la venta de libros no menos de 150 millones de lempiras. Divida eso entre 24 y usted va a saber cuánto es en millones de dólares. Alrededor de 6 millones de dólares, alrededor de 6 millones de dólares, estamos hablando lo que este señor ha recibido como ingreso promedio de la venta de sus libros. Y así hay otros escritores latinos, más los escritores anglos, etcétera, ¿verdad? Entonces se dejan llevar por esta influencia. Sin embargo, me asombra y de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, y también la palabra dice que su pecado les alcanza, es decir, él manifiesta lo escondido, ¿verdad?, que hay en ellos. Entonces, fíjese que hasta son atrevidos que lanzan en las redes sociales un globo sonda, pidiendo opinión, qué les parecería si escribiera yo un libro, ¿verdad? Entonces eso es para ver la simpatía que ellos tienen, medir la popularidad que ellos tienen, para ver si esa popularidad que ellos tienen se convierte en un buen marketing para ellos, un buen negocio. Entonces ellos están a la expectativa de la reacción de su público para ver si sí, por favor, pastor, escriba ese libro, que allá. Bueno, pero a veces, como le digo, se manifiesta lo que hay en el corazón. Cuando escuchan algunas opiniones, ahí es donde sueltan la verdadera intención y empiezan a decir, pero es que nuestro país no tiene una cultura de la lectura, y eso es costoso mandar a hacer esos libros, y entonces no me compran ni uno. Entonces esa es la mentalidad errada. Mire, yo le voy a decir algo. Uno tiene que tener dos elementos a la hora de escribir. El primer elemento es que yo no tengo que tener la intención de escribir un libro para que ese libro venga a reemplazar la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. Ese libro yo no tengo que volverlo como la inspiración última a la cual mis seguidores o mis lectores tienen que dedicarse. El lector no tiene que apartarse de la lectura de la palabra de Dios. Y un libro no tiene que ser
Un libro extra no tiene que ser o volverse un reemplazo del deber de cada creyente en leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios. Así que ese cuidado se debe de tener. El segundo cuidado es que cuando uno va a escribir un libro, tiene que escribirlo porque es un llamado de Dios. Dios es el Señor pidiendo al corazón de uno escribir ese libro. Sabe, Dios tiene motivos por los cuales quiere que se escriba algo. Que el motivo sea Dios quien lo dé, quien lo ponga, quien lo cargue en el corazón de uno. Hay libros que un poquito osan, un poquito, diría yo, blasfeman al mencionar tanto Dios me dijo por acá, Dios me dijo. Mire, el único libro que yo respeto mucho y que es el canon es la palabra de Dios, es la Biblia, en donde ahí dice Dios habló, Dios me dijo, Dios esto. Y no importa si cada versículo lo diga así, es la palabra de Dios. Pero si yo escribo un libro, podré abordar momentos de testimonio donde yo puedo decir Dios me habló, pero no que mi libro en cada párrafo yo esté poniendo ahí, escribiendo ahí Dios dijo o Dios me habló, que yo. La inspiración que Dios dé al corazón es una inspiración en la cual no tengo que abusar de usar la frase de Dios dijo o Dios me dijo, sino que escribir la inspiración que el Señor muestre a uno al momento de leer la palabra que es la Biblia. Esa inspiración uno la traslada, ese entendimiento que Dios le muestra a uno la traslada ahí para poder brindar esa explicación a los lectores, que Dios guíe en su corazón a aproximar a un nuevo libro, ¿verdad? A tener la oportunidad de tener un nuevo libro. Entonces, hermanos, hay que tener eso cuidado, ¿verdad? Yo les voy a comentar. Yo soy escritor de un libro. Este libro contiene un motivo por el cual el Señor me pidió hacer ese libro. Fue algo tan fuerte. Jamás me vi yo escribiendo un libro, y mucho menos del tema, y era del matrimonio y del divorcio. Uno de los motivos esenciales en ese libro es que hay un manto de engaño con respecto al concepto, al entendimiento de lo que es el divorcio. Entonces ese manto de engaño está en todas las enseñanzas de una manera muy diseminada, ¿verdad? En los medios de comunicación, en libros, muy erradamente. O sea, ahí hay una influencia mucho de la doctrina católica con respecto al tema del matrimonio y del divorcio. Entonces, esa influencia, Satanás se ha encargado de diseminarla en lo que es la doctrina evangélica también. Y ese es el motivo que el Señor puso en mi corazón, que habiendo tantas herramientas, tantos materiales que hablan de ese tema, sin embargo, ese manto de engaño sobre el concepto del divorcio persistía. Entonces el Señor quiere hacernos libres del engaño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, el conocimiento trae libertad. Y una de las cosas así sencillas que el Señor me mostró es que el divorcio no es pecado, que el divorcio no es destructivo. Lo que es destructivo es el pecado, y el divorcio es una consecuencia de pecado. No que el divorcio sea pecado, sino que es una consecuencia. Ese fue el concepto que mi querido Rey de Reyes me mostró en mi corazón, que es consecuencia del pecado. Entonces lo que el Señor quiere es centrar nuestras mentes a lo que es pecado, porque eso es lo destructivo. La infidelidad es pecado, el maltrato es pecado. Entonces, por eso las motivaciones también egoístas, las motivaciones
perversas también son pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener en mi corazón, ¿verdad?, motivaciones perversas a la hora de por qué yo quiero casarme con alguien, ¿verdad?, por intereses mezquinos. Entonces allí ya hay un pecado, y entonces ya podemos extrapolar que viene un divorcio, porque yo elijo a aquella persona por motivos cerrados, y allí ese es el pecado, no cuando ya me divorcio. El pecado ya se hizo antes. Lo mismo la infidelidad, cuando yo me meto con otra mujer, ahí está el pecado, y la consecuencia es el divorcio, porque nadie me va a garantizar si mi mujer me va a perdonar. Entonces, así que ese manto de engaño el Señor quería mostrarlo a través de un libro que puso y cargó en mi corazón hacerlo, ese libro. Y fíjese que ese libro, yo iba a mandar a editar ese libro, un ejemplar, porque era obediencia al Señor escribir ese libro. No era para ver cuántos libros vendo. Yo no tenía empleo. Me habían despedido del trabajo, no tenía dinero, no tenía empleo. Entonces, pero tuve la oportunidad de poder sacar un préstamo, y con ese préstamo yo pude mandar editar mi primer libro sobre matrimonio y divorcio, que se llama Matrimonio y Divorcio sin Condena, así se llama el título del libro. Entonces, cuando yo investigué, ¿verdad?, precio y todo eso, ¿verdad?, saqué el crédito y todo, pero yo iba a mandar a hacer solo un ejemplar para tenerlo para mi uso, para cuando yo me tocara hablar del tema, anduviese mi libro allí, ¿verdad?, a la par de la Biblia, para abordar el tema del matrimonio y divorcio. Pero, ¿por qué? Porque me era más fácil andar un libro que andar la computadora con el borrador del escrito. Entonces, por eso es que yo dije, voy a mandar a editar un libro para mí. No iba a mandar a editar nada más, porque la misión no era, no venía de mí el escribir un libro. Si hubiera venido de mí, entonces el enfoque hubiera sido el marketing, ¿verdad? Sacar cuantas copias para andarlas vendiendo, y a estas alturas ya tuviese ingresos, ¿verdad? Pero realmente cuando yo hablo en la editora y cotizo en varias, pero en una les pregunto cuánto me vale, entonces me dicen ellos, le vale tanto por 200 libros. No, pero es que fíjese, yo solo quiero una copia. No, me dice, no se puede. Nosotros podemos editarle solo, tirarle solo un libro, me dice, pero usted tiene que pagar siempre por 200 libros, porque ese es el requisito, mínimo 200 libros para editar el libro. Bueno, ni modo, le digo yo. Entonces, tire mejor 200 libros, entonces le dije yo sí. Así que ese es mi primer tiraje de libro, 200 libros, de los cuales se vendieron muchos, y muchos yo los doné. Entonces es interesante tener el motivo sano para poder escribir un libro, y es si el Señor lo dice, no es si yo quiero por marketing. Le voy a leer un pasaje. El pasaje está en el Evangelio de Juan, de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Dice: Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habrá lugar en el mundo para tantos libros. Vea, la idea no es llenar el mundo de libros. La idea es poder quitar mantos de engaño, mantos de mentira. Y no se trata de duplicar conocimiento, de duplicar contenido, sino de quitar mantos de engaño que por siglos todavía persisten, pero que no han sido revelados escritos en libros, ¿verdad? Aunque ya está en la palabra de Dios, solamente tenemos un manto, ¿va? Tenemos la venda todavía en los ojos, y ahí está el conocimiento, pero no lo podemos ver, sino que nos guiamos por interpretaciones a la carrera, ¿verdad? Y han persistido esas interpretaciones y se han vuelto un manto de engaño. Entonces, así que cuando vamos a escribir, sea porque el Señor lo pone y porque hay un motivo, es donde Dios quiere desengañarnos de algo, quitarnos una mentira de los ojos, ¿verdad? Y ser libres y conocer la verdad para ser libres. Entonces me da pesar que pastores quieren entrar a la moda solo por hacer billete, por hacer plata. Y ellos abusan, fíjese,
están abusando porque como tienen una congregación, tienen un respaldo monetario. Sea como sea, son partes de los diezmos y ofrenda. No están predicando ahí de gratis porque no tienen un trabajo. Muchos de ellos no tienen un trabajo, sino que se dedican solo a eso y están recibiendo un salario permanente. Qué cosa más linda es cuando el Señor nos llama a escribir un libro sin tener la garantía económica. Yo no tenía un ingreso, no tenía ahorros, no tenía patrocinadores. Me atreví a sacar un préstamo para poder editar ese libro obedeciendo al Señor, escribiendo de un tema tan polémico, pero un tema que no lo estaban enseñando con claridad, lo que es el tema del matrimonio y del divorcio. Entonces, esto quería compartir precisamente para que si algún pastor lo está viendo y quiere escribir por primera vez un libro o ya está escribiendo libros solo por la venta de libros, solo para tener ingreso, creo que no es la manera correcta de glorificar a Dios. Suficiente con que usted se dedique a enseñar la Biblia, ese es el libro más importante que hay. Y escriba un libro solo si Él se lo está mandando, pero no esté pensando en cuántas copias va a vender. Si usted está pensando ya en cuántas copias va a vender, deténgase, ese libro no se lo está pidiendo el Señor. Ese libro usted lo que está queriendo es hacer negocio para usted, lucrarse para usted, usando las influencias que puede tener una congregación con miembros que se lo van a comprar. Si tiene 100 miembros, usted tiene garantizado vender 50 libros. Si tiene 1000 miembros, usted tiene garantizado que va a vender 600 libros, qué sé yo. No se enfoque en eso. No busque la vida fácil. Busque la obediencia, que solo Dios sabe si esa obediencia le va a salir fácil o le va a salir sacrificial, ¿verdad? Que el Señor le bendiga. Espero que este consejo, esta reflexión sea de utilidad para usted y de bendición, ¿verdad? Y recuerde, no tengo egoísmo en mi corazón, no es envidia, ¿verdad? De que tú no escribas un libro, no, solo que quiero que lo escribas y el Señor te lo está mandando. Así de sencillo, ¿verdad? No se trata de hacer todo para el Señor. Tenga cuidado con eso. Hacer todo para el Señor. Tenga cuidado de interpretar mal eso. Hacer todo para el Señor es hacer todo lo que el Señor le está mandando. No es que todo lo que a mí se me antoja o lo voy a hacer, lo voy a hacer para el Señor. No. Haga lo que el Señor le manda. Porque si usted hace lo que el Señor le manda, lo hace para el Señor. Ahí se cumple esa palabra. Dios le bendiga. Hasta pronto.